Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo 17 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir. En este domingo, Día del Señor, quiero ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes, mis hermanos, quienes se acercan a ejemplo de Samuel a escuchar la voz de Dios, quienes se acercan en busca del Cordero de Dios. Juan le dijo a los discípulos en el Evangelio: ahí está el Cordero de Dios, y fueron a buscarlo. Quienes se acercan a través de los medios de comunicación social para vivir una experiencia de Dios a través de esta Eucaristía. Alabo y bendigo a Dios y quiero orar por las personas quienes antes de ir a la misa en su parroquia encienden su celular, su televisor, su computadora y buscan Santa Misa a Padre Marcos Galvis y se preparan espiritualmente, se preparan viviendo la Eucaristía a través de las redes sociales. Esto es una preparación para que usted pueda ir a su parroquia a vivir la Santa Misa. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos quienes están en este estreno. Son las 8 de la mañana, hora de Venezuela, y estamos estrenando la Santa Misa. Usted puede participar del estreno de la Santa Misa todos los días a las 8 de la mañana. No se olvide, hermanito, hermanita, que Juan le mostró, ahí está el Cordero de Dios. Le mostró el Cordero de Dios a los discípulos y los discípulos se fueron a seguirlo. No se olvide que ustedes y yo debemos mostrar ese Cordero de Dios. No se olvide que ustedes y yo debemos mostrar la Santa Misa a otras personas para que puedan seguir a Cristo. Ayúdanos a compartir esta Santa Misa para que pueda extenderse y llegar a muchas personas que puedan compartir la presencia del Cordero de Dios en sus hogares. Quiero ofrecer esta Santa Eucaristía, amados hermanos, por el eterno descanso de Dariela Icono, Simón Morales, Luis Roque, Ramón Silva, Manuel Salazar, Ana Campoverde. Quiero orar también por la salud de René García y Heriberto Núñez, quienes tienen COVID, por la salud física y espiritual de Alberto, por la protección de la familia Salazar Campoverde. Y quiero orar por cada uno de ustedes quienes se acercan a esta Santa Eucaristía. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanza de tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor la súplica de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Todos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Sacrificios y ofrendas no quisiste, te abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: «Aquí estoy». Todos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Todos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Todos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad».
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre, Señor, mis labios para proclamar a tu pueblo tu santa palabra con diligencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien se encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de este día 17 de enero. Y en este día tenemos las lecturas que hoy nos enseñan el seguimiento de Jesús. Miren,
La primera lectura nos va a mostrar el llamado que hizo Dios a Samuel. Samuel, Samuel. Se levantó, no fue donde Elí. Se volvió a acostar. Samuel, Samuel, por tercera vez. Cuando lo volvió a llamar, Elí le dijo, mire, cuando te llame, diga, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo escucha. Samuel no conocía la voz de Dios. Ustedes y yo en el seguimiento de Jesús al inicio no conocemos la voz de Dios. Y por eso seguimos otras voces, seguimos a otras personas, seguimos otros ideales, porque no conocemos la voz de Dios. El conocimiento de la voz de Dios nos lleva a Dios. Samuel, Samuel, iba donde estaba Elí. Elí no era Dios y Dios era el que lo llamaba. Eso nos pasa a nosotros en la vida cuando ustedes y yo somos como Samuel, desconocedores de la voz de Dios. La primera del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, nos da esta enseñanza. Es necesario que ustedes y yo conozcamos la voz de Dios. Cuando venga un amigote a decirnos, mire María, mire Juana, mire Petronila, mire Juan, mire Pánfilo, mire Juancho, venga, vamos a tomar miche. Esa no es la voz de Dios. No vayas. Mire fulano de tal, vamos a drogarnos. Esa no es la voz de Dios. No vayas. Mire fulano de tal, vamos a practicar un aborto porque usted quedó embarazada. Esa no es la voz de Dios. No vayas. Mire, vamos a hacernos un tatuaje. Esa no es la voz de Dios. Los jóvenes de hoy día no conocen la voz de Dios. Y Samuel es un ejemplo. Cuando uno desconoce la voz de Dios, puede ir a otros caminos que no son los que Dios quiere. Puede ir a otros senderos que no son los que Dios llama. Puede ir a otros lugares donde a Dios no le parece. Nosotras las personas, por no leer la Biblia, por no leer la palabra de Dios, por no leerla, no escudriñarla, desconocemos la voz de Dios. Y por eso usted encontrará jóvenes, adultos, grandes, niños, viejos, pequeños, en vicios, en pecados, en prostitución, en droga, en armas, en robos, en asesinatos, en violaciones, porque no conocen la voz de Dios. Porque aunque tienen la Biblia, ni siquiera la leen. Miren, Samuel, en aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel. Estamos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 10, versículo 19. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Dios llama. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. La lectura de ayer, ¿se recuerda? La palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. No estamos acostumbrados a escuchar esa palabra de Dios. Ni siquiera la leemos. Ahora comprende por qué hay jóvenes en malos caminos, por qué hay viejos, adultos, mujeres en malos caminos, porque no han tenido tiempo para escuchar la voz de Dios. Vuélvete a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no se le había sido revelada. ¿Por qué no pudo descifrar la voz de Dios? Porque la palabra no había sido revelada. Porque la palabra de Dios no había sido leída. Porque la palabra de Dios no había sido explorada. Porque aunque estaba en el templo y en las cosas de Dios, porque aunque era cristiano actualmente, no tenía tiempo para escuchar. No le habían revelado esa palabra. Por tercera vez lo llamó el Señor. Samuel. Él se levantó y fue donde Elí, y Elí le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien lo llamaba al joven y le dijo, vuélvete a acostar, y si te llama, responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo lo llamó el Señor, se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla que tu siervo escucha.
Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Cuando uno escucha la voz de Dios, Dios está con esa persona. La primera lectura nos invita a escuchar la voz de Dios. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 15, versículo 17 al 20, nos enseña que por no conocer la voz de Dios, ustedes y yo tenemos la tentación de caer en un pecado, y ese pecado es común. San Pablo nos dice que la persona que no sabe, que no conoce, que todavía no puede descifrar cuál es la voluntad de Dios y que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, puede caer en el pecado de la fornicación. ¿Y qué significa fornicación? Que usted esté teniendo relaciones genitales, sexo a diestra y a siniestra, con quien quiera. Niños, jóvenes, adultos, viejos, grandes, todos pueden caer en este pecado. Todos podemos caer en el pecado de la fornicación por no conocer la voz de Dios. Papá, mamá, que le entregan preservativos a los niños de 12, 13, 14 años, le dicen, tomen, cuídense. ¿Qué le está diciendo? Vayan y forniquen. 16, 19, 20 años, vayan a fornicar. A vagabundería más grande. ¿No saben que los cuerpos de sus hijos son templo del Espíritu Santo y que es pecado mortal la fornicación? Adultos que no se han casado y todavía andan fornicando. Otros dejan la fornicación porque ya tienen esposa y cometen el pecado de adulterio, fornicando con otra que no es su esposa, adulterando el matrimonio. Y eso es pecado. Miren, San Pablo lo corrige y esto pasa por no escuchar la voz de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación. Repito, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo de su hijo, a quien usted le dio preservativos para que tuviera relaciones, no es para la fornicación. El cuerpo de su hija, a quien usted le colocó un aparato para que no quedara embarazada, no es para la fornicación. El cuerpo de su hijo, de su hija, a quien usted le administra métodos anticonceptivos, no es para la fornicación, vagabundo sinvergüenza. El cuerpo tuyo, joven, al que usted está cuidando para no dejar embarazada a una mujer, al que está cuidando para no quedar embarazada a un hombre, no es para la fornicación. ¿Qué te pasa? La fornicación hoy día todos la quieren practicar. El sexo desenfrenado, grosería más grande. Y nadie explica lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué pasa eso? Porque los jóvenes de hoy día, como Samuel, no conocen la voz de Dios. ¿Saben por qué los jóvenes andan fornicando? Porque los adultos no conocen la voz de Dios. Porque papá y mamá no le dan educación sexual en la casa y no le enseñan que el matrimonio es el sacramento, el que Dios quiere. Me escribía alguien, me decía, padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy quedando embarazada todos los años, ya llevo como 5 o 6 muchachos y sigo quedando embarazada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues deja de tener relaciones, absténgase, en el matrimonio también hay abstención. Pero es que la iglesia enseña un método anticonceptivo. Mentira, error. La iglesia no enseña ni aprueba ningún método de anticoncepción. No. Que la gente diga que el método bíblico lo aprueba la iglesia. No. Eso lo usan las parejas para cuidarse, pero la iglesia no lo aprueba. Porque Dios dijo, crezcan y multiplíquense. Usted quiere tener una familia, usted ya se siente grande para tener un hogar, joven. Cásese y deja de fornicar y deja el adulterio, cásese y ahí tiene su esposa para que pueda tener relaciones con ella y ahí vengan los hijos y los críe y los forme. Pero qué bonito es el placer por placer. Estar con una, estar con otra, estar con otra, estar con uno, con otro, con otro. Vagabundería, dice San Pablo, el cuerpo no es para la fornicación.
Y por eso usted ve los resultados. Niñas de 13, 14, 15, 16 años, preñaotas, embarazadas. ¿Por qué? Por andar fornicando. Ahí está el resultado de la fornicación. Y pues esas niñas cuidando a niños. Y esto está pasando en Santa Rosa, donde el papá y la mamá, por no estar pendiente de su hijo, por no saber dónde está, en horas de la noche en la calle, en horas de la tarde perdido y extraviado, por allá fornicando, y después quedan embarazadas, y después el ay, 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 el ay, ay, ay. Porque papá y mamá no se ha preocupado porque sus hijos escuchen la voz de Dios. Porque papá y mamá no se han preocupado porque sus hijos oigan la voz de Dios. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Para qué es el cuerpo? El cuerpo es para servir al Señor, para el servicio de Dios. Ustedes y yo tenemos unos valores torcidos. El servicio del Señor lo tenemos abajo, la fornicación arriba. Es que ahorita todo el mundo lo hace, Padre. Es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo fornica. Es que todo el mundo anda en eso. Pero la palabra de Dios no dice eso. En el tiempo de Elí los jóvenes no conocían la voz de Dios. Hacen falta jóvenes como Samuel que empiecen a conocer la voz de Dios y dejen de lado la fornicación. Que empiecen a vivir la castidad. Que empiecen a vivir la vida de gracia que Dios ha dado y dejen el pecado y el vicio al otro lado. El cuerpo es para servir al Señor y el Señor para santificar el cuerpo. Oigan, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une en el Señor se hace uno en espíritu con Él. Huyan por tanto de la fornicación. De la fornicación hay que huir. Cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Escuchen lo que viene. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que han recibido de Dios y Él habita en ustedes. No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. El cuerpo tuyo y mi cuerpo no es para andar exhibiendo, mostrando. Hoy día que todas las mujeres andan exhibiendo y mostrando el campo y anchura que va pasando la gordura. Lo que no se exhibe, no se vende, andan mostrando todo. Antes decía, ¿cómo será una mujer desvestida? Y hoy día se dice, ¿cómo será una mujer bien vestida? Porque andan mostrando todo, provocando a los hombres, provocando la fornicación. Oye, y hombres también que andan en los mismos caminos. El cuerpo tuyo y el cuerpo mío le pertenece a Dios. Es templo del Espíritu Santo. Y si ustedes y yo arruinamos ese cuerpo, Dios nos va a pedir cuenta. Que a través de esta palabra aprendamos dos cosas. Primera, hay que huir de la fornicación. Que todos lo hacen, no me importa. Yo huyo de la fornicación. Y huyo cual fiera que quiere comerme. Y huyo cualquier animal feroz que quiera atacarme. Y huyo cualquier peligro, cualquier malandro que quiera hacerme la vida imposible, que quiera hacerme daño. Y huyo de cualquier acechanza del demonio. En primer lugar, de la fornicación. Hay que huir de la fornicación. Y en segundo lugar, los jóvenes de hoy día cometen la fornicación porque los padres todavía no le han enseñado la palabra de Dios. Porque los padres de hoy día no le han enseñado el encuentro con Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos en oración por toda la Iglesia que quiera aprender a cumplir la voluntad de Dios. Y digamos todos: enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Todos:
Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor, por todo el pueblo santo de Dios, para que cuide su fidelidad al mensaje evangélico y sea signo profético en un mundo indiferente y atropellado. Oremos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor, por el Papa, los obispos y los demás pastores, para que fieles a su ministerio y en su vida personal sean los primeros en obedecer a la palabra salvadora de Jesús y dar testimonio. Oremos todos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor, por los enfermos, los encarcelados y quienes necesitan asistencia, para que nuestra fe y nuestra fraternidad hagan florecer en ellos la esperanza y la alegría de ser hijos de Dios. Oremos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor, por todos los llamados al apostolado y al discipulado de Jesús, para que con decisión y entrega generosa sigan al Maestro y se mantengan fieles a su vocación. Oremos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor, por los niños y jóvenes desorientados, para que como Samuel encuentren guías y educadores que les muestren el buen camino a seguir. Oremos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Tú, Señor, que nos invitas a orar para que se cumpla tu voluntad, haznos obedientes y capaces de orar según tus designios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a la presentación de las ofrendas. Junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestras vidas, presentemos a Dios nuestros trabajos, presentemos a Dios nuestros cuerpos. La fornicación es pecado mortal. De manera especial, presentemos a aquellos jóvenes, niños, adultos, grandes que viven fornicando y hasta ahora nadie les ha dicho que está mal. Y pidámosle a Dios para que les ayude a aprender a escuchar como Samuel la voz de Dios que les llama a cuidar sus cuerpos como templo del Espíritu Santo. Junto al pan y junto al vino presentemos nuestro granito de arena. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados misterios, porque cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo sus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, a quienes colocamos en los comentarios como intención para esta Santa Misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz, cariño fraterno para todos.
Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti, Señor. Todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía, por este encuentro. Vamos a darle gracias a Dios porque permite acercarnos a Él. Vamos a darle gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Vamos a decirle al Señor que nos dé la gracia de poder seguir adelante, que nos dé la gracia de aprender como Samuel a escuchar la voz de Dios, que nos dé la gracia como Samuel de buscar siempre a Dios en todo momento, que nos dé la gracia de salir del pecado, de este pecado que queda dentro de la carne, de la fornicación. Pidámosle a Dios la gracia de acercarnos a Él. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos tu paz. Oremos. Infunde, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios, a nuestra Madre, a la Virgen María. Vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la Santa Misa, a la misma hora, por el mismo canal. Todos invitados, los esperamos.